¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué pasa en la mente de alguien después de un evento traumático? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en ese viaje psicológico, que es súper complejo y muchas veces invisible, el que sigue a la victimización. Y ojo, es un proceso que va muchísimo más allá del momento en que todo ocurre. Para arrancar, esta cita de Andrés Puello me parece que pone las cosas en perspectiva de una forma muy potente. Miren, no estamos hablando de algo al azar, como una enfermedad, no. La violencia es un acto intencionado y sus consecuencias son igual de devastadoras. Este es nuestro punto de partida y es fundamental tenerlo claro. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, ¿qué es exactamente la victimización? Después, las 3 olas del daño que puede provocar. Nos meteremos dentro de las secuelas, exploraremos esa balanza entre el riesgo y la resiliencia y, por último, hablaremos sobre el camino hacia la sanación. Empecemos por lo primero. Es súper importante entender que la victimización no es solo el crimen en sí, para nada. Es algo mucho más grande, un proceso complejo con un montón de factores en juego. A ver, la clave aquí es entender el proceso de victimización. Y es que no hablamos solo del acto, sino de todo lo que está alrededor, los factores que hacen a alguien vulnerable en primer lugar y, claro, las secuelas profundas que sufre después. No es una foto, es más como una película, una cadena de eventos y efectos. Y es que este proceso es súper dinámico, no es algo estático. Involucra la relación entre la víctima y el agresor, las vulnerabilidades sociales que existen, la oportunidad para que el acto ocurra, e incluso las distorsiones cognitivas, o sea, esas formas de pensar que a veces justifican el acto. Todo, absolutamente todo, está conectado. Ahora, pasemos a un concepto que es, crucial. El daño no pasa todo de una vez. Imagínense que son como las ondas en el agua cuando tiramos una piedra. Se van expandiendo desde el evento inicial y afectan a la persona de un montón de maneras y a lo largo del tiempo. La primera ola, claro, es el daño directo del crimen, pero luego puede venir una segunda, que es la revictimización por parte de un sistema que a lo mejor no entiende, que es insensible. Y como si fuera poco, hay una tercera ola, el estigma social. Es una prueba tremenda de cómo el sufrimiento se puede multiplicar mucho, pero mucho después de que el crimen ya terminó. Pero bueno, ¿qué pasa por dentro? ¿Cómo evoluciona el trauma psicológico con el tiempo? Resulta que, aunque cada persona es un mundo, hay una especie de cronología, un mapa de la herida psíquica. La psicología nos enseña que la respuesta al trauma sigue un patrón que está basado en la teoría del estrés. Y es muy importante observar este proceso, sobre todo unos 3 o 4 meses después del hecho, para entender mejor cómo puede ser la recuperación. Esta evolución se puede dividir en fases bastante claras. Todo empieza con un shock inmediato, que puede durar minutos u horas. Después viene una fase de reorganización, que se extiende por semanas o meses, y es ahí donde los síntomas del trauma de verdad empiezan a salir a la luz. Y finalmente, un proceso largo de readaptación que puede tomar hasta 2 años. Aquí es donde se decide si la persona se recupera o si, lamentablemente, el daño se vuelve crónico. Aunque cada camino es único, estas fases nos dan un mapa del terreno. Entonces, ¿qué es lo que determina si alguien se recupera o si el trauma se queda para siempre? Bueno, aquí es donde entran a jugar 2 fuerzas opuestas. Los factores que nos hacen vulnerables y, por otro lado, los que nos protegen. Al final, todo se reduce a una balanza. De un lado, tenemos los factores que pueden hacer la herida más profunda, traumas pasados, no tener apoyo. Y del otro lado, están los escudos que nos protegen, una personalidad resiliente, una red de apoyo bien sólida, un proyecto de vida e incluso algo tan poderoso como el sentido del humor. Es justo esta balanza la que muchas veces va a definir el camino de la recuperación. Ya que entendimos el impacto, vamos a cambiar el foco hacia la esperanza, hacia la recuperación. ¿Cómo se repara el daño? ¿Cómo es ese camino hacia la sanación? Aquí hay un término que es clave: desvictimización. No es algo pasivo, ¿eh? Es un proceso totalmente activo de reparación y de restitución. El objetivo es simple y a la vez fundamental: resarcir el daño y ayudar a la persona a que pueda reconstruir su vida. Claro que el camino no es nada fácil.
Las secuelas se pueden manifestar en un montón de desafíos psicológicos. Hablamos de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de problemas para dormir. Superar estos obstáculos es el corazón de este viaje de sanación, un proceso que casi siempre necesita apoyo profesional. Y para cerrar, quiero dejar esta pregunta en el aire. Ya vimos lo importantes que son los factores de protección. Entonces, más allá de solo reaccionar cuando la tragedia ya pasó, ¿cómo podemos, como sociedad, empezar a construir activamente esa resiliencia en nuestras comunidades? Es algo en lo que vale la pena pensar.